Ciudadanos, ciudadanas, querido presidente, un saludo a todos y a todas. Escuchando atentamente las palabras de nuestro presidente, mirando atentamente a todos los presentes, me es difícil pensar que ya pasaron 9 años de aquel histórico 15 de enero del año 2007, cuando en el discurso de posesión, en esta misma asamblea, en ese entonces Congreso, un joven, Rafael Correa Delgado, delineaba la visión y las políticas que seguiríamos en los próximos años. No sabíamos en ese entonces que iba a ser una década. Ese día, sentado en una de esas sillas, me convencí que la vida nos estaba dando una oportunidad de hacer realidad ese sueño compartido de la juventud, ver una patria para todos, una patria donde cada ecuatoriano encuentre un sentido, un propósito y un gobierno que le ayude a hacer realidad sus sueños. Aquel día, el presidente Rafael Correa nos decía, textual, el mandato popular no es hacer cambios estéticos, sino hacer una verdadera revolución ciudadana que genere una transformación radical, profunda y rápida de la estructura política, económica y social vigente. Cierro comillas. Hoy, compañero presidente, podemos decir con orgullo que hemos alcanzado esos objetivos. Lo hicimos bien, lo hicimos rápido, lo hicimos a velocidad, a ritmo de revolución ciudadana. En 9 años recuperamos más de 3 décadas de atraso y olvido. La patria sin duda volvió y se quedará para siempre con nosotros. Todos los ecuatorianos la cuidaremos, la defenderemos, nunca permitiremos que nos la vuelvan a quitar. El pasado no volverá porque detrás de nosotros hay 16 millones de ecuatorianos. Hay un pueblo entero detrás de esta revolución. Hay un pueblo entero detrás de nuestro presidente. En estos 9 años, no solamente nos planteamos construir muchas cosas, 8 hidroeléctricas, proyectos multipropósitos de control de inundaciones, que cambiarán para siempre la historia del Ecuador. En estos 9 años no solo rompimos récords en producción petrolera responsable, ahora sí, generando ingresos que se distribuyen equitativamente ahora entre todos los ecuatorianos. En estos 9 años no solamente llevamos electricidad proveniente de fuentes limpias y renovables a casi todo el país. En estos 9 años no solamente llegamos con fibra óptica, internet de banda ancha a todas las provincias del Ecuador. No, en estos 9 años los ecuatorianos hicimos mucho más que eso. Nos empoderamos de nuestro destino. Recuperamos el orgullo de pertenecer a esta tierra maravillosa. Construimos nuestro presente y planificamos nuestro futuro, sin ningún temor, con valentía. Ya no somos solamente un país, somos una nación, y en cualquier lugar del mundo y con orgullo decimos que somos ecuatorianos, lo gritamos a los 4 vientos, y eso es mucho más importante que cualquier obra de cemento y acero que hayamos construido. Si tras estos 9 años tomamos conciencia de lo que hemos crecido, de lo que nos hemos desarrollado como país y como nación, de que es mucho más lo que nos une y mucho menos lo que nos divide, ya nunca nadie tratará de llevarnos de vuelta al triste pasado. Hoy, el pueblo empoderado está orgulloso de tener lo que se merece y sabe exigir lo que le hace falta. Un pueblo empoderado es un pueblo que abraza a sus hermanos cuando lo necesitan. Y hoy abrazamos a nuestros hermanos que son víctimas del terremoto del 16 de abril. Ellos saben que nunca los dejaremos solos. Saben que no habrá un damnificado que esté solo. Que estamos enfrentando esta tragedia juntos, con trabajo, con responsabilidad. Qué orgullo ser ecuatoriano. Qué orgullo ser ecuatoriano en medio de esta revolución ciudadana, esta revolución de todos, esta revolución de todas.
Llegamos al gobierno en el 2007, en sectores estratégicos, sencillamente no había nada. No había hidroeléctricas, los postes se caían en pedazos, no había inversión. Los trabajadores eran maltratados, eran estigmatizados y aparecían como los grandes culpables. El sistema eléctrico literalmente se caía en pedazos. Las telecomunicaciones estaban abandonadas. El tristemente célebre Fondo de Solidaridad, recuerden ustedes ese fondo, que ahora lo recuerda la oposición, y estaba lleno de empresas quebradas para ayudar a los pobres, era el accionista único o mayoritario de las empresas del Estado en estos sectores, electricidad y telecomunicaciones. Y tenía prohibición expresa, así era el andamiaje jurídico, por ley, de invertir en ellas, en sus propias empresas. No había fibra óptica en la mayor parte del país, no había escuelas públicas con internet, no había infocentros de calidad y no había ninguna política pública para cambiar eso. En términos sencillos, el plan era que no había plan, neoliberalismo. Y lo peor era que a nadie se le había ocurrido hacer algo para cambiar esa situación. Y para colmo, en el sector de telecomunicaciones, el gobierno anterior estuvo a puertas de cerrar una renegociación de contratos con los operadores móviles a un precio irrisorio, igual a lo que pasaba en la política petrolera. Resulta que cuando nosotros llegamos al gobierno, renegociamos esos contratos y a la fecha hemos recaudado más de $1.000 millones por concepto de concesión, dinero que se ha reinvertido en el sector de las telecomunicaciones para brindar servicios a todos los ecuatorianos, y dinero que se hubieran llevado las operadoras móviles y que hubieran sacado del Ecuador, generando riqueza en otro lado, no en el Ecuador. Los cambios fueron radicales. En el sector eléctrico el cambio fue radical. Los ingresos, y esto para puntualizar a los que ahora nos quieren hablar de eficiencia, dicen que lo pueden hacer mejor. ¿Por qué no lo hicieron antes? En el sector eléctrico, ellos fueron poder, ellos manejaron las empresas del Estado. Los ingresos, escuchen bien, los ingresos crecieron de $847 millones en el año 2006, sector eléctrico, a $1.800 millones en el año 2015. Pasamos de tener una cobertura energética del 93% al 97% en el año 2015. Esto representa que 900.000 familias más se beneficiaron de este servicio tan esencial en la última década. Somos el único país en la región que redujo las pérdidas de electricidad consecutivamente durante los últimos 9 años, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2006 teníamos pérdidas del 22% y las disminuimos en nuestro periodo de gobierno a aproximadamente un 12%. Solo esta reducción de pérdidas generó ingresos adicionales al país en la última década por $1.200 millones. Así, en el 2006, un cuarto de nuestra electricidad se perdía por falta de gestión de las empresas de distribución, robo de energía, corrupción institucionalizada imperante en los gobiernos anteriores. Aumentamos en más de 10 veces la inversión, mientras en el mismo periodo 2000-2006 se invirtieron $900 millones en el sector. En el periodo 2007-2015, nuestra revolución, invirtió $9.550 millones. Inversión para el desarrollo. No hay desarrollo posible sin energía. Constituimos empresas públicas que buscan la eficiencia. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, esa empresa que ustedes la han visto activamente con sus trabajadores en la recuperación rápida del servicio público de energía eléctrica en las zonas devastadas por el terremoto de abril pasado, se constituyó en su momento con las 10 empresas de distribución eléctrica que tenían los niveles más altos de pérdidas, más baja recaudación y peores indicadores de calidad. En términos sencillos, las peores empresas eléctricas. Estas tenían un patrimonio de $604 millones en el año 2006. Ahora, ese mismo grupo de empresas
tiene un patrimonio de 1.323 millones de dólares, más del doble. Cuando inició nuestro gobierno, recaudaba 428 millones de dólares y al 2015 está recaudando 1.080 millones de dólares, lo que significa un incremento de 650 millones de dólares anuales. Nueva riqueza. Por otro lado, la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, incorporó a todas las empresas de generación y transmisión. En estos 10 años cuadriplicamos su patrimonio. Pasó de 2.519 millones en el año 2006 y ahora es de 9.672 millones de dólares. Ahora somos exportadores de energía y promovemos, lideramos la integración energética regional. ¿Cómo cambia la historia? Cuando planteamos al mundo, hay que hacer un poco de historia, construir 8 hidroeléctricas al mismo tiempo, nos dijeron que era imposible, no solo en el Ecuador, alrededor del mundo. Construir Coca-Cola Sinclair, los ecuatorianos, estás loco. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Nos convencieron en el pasado de que no podíamos hacer nada, pero repentinamente las cosas empezaron a cambiar. Es que llegó la revolución ciudadana al poder. Llegó esta revolución por mandato del pueblo ecuatoriano. Ya inauguramos Manduriaco, ya entregamos la primera etapa de Coca-Cola Sinclair. En pocos días se inaugurará Sopladora. Comenzamos así una nueva era en la generación de energías renovables, que hoy, según el Consejo Mundial de Energía de las Naciones Unidas, nos ubica quintos a nivel mundial en seguridad energética. El Ecuador, y el único país de esos primeros 5 de América Latina. Siempre he dicho, el Ecuador solo podrá salir del subdesarrollo cuando tengamos energía. Porque donde muchos solo ven proyectos hidroeléctricos, tenemos que ver oportunidades, oportunidades de producción, oportunidades de empleo. Hace rato que ya no veo en estas obras ni cemento ni hierro, veo trabajo y oportunidades. Hemos conseguido un ambiente estable para la inversión en el Ecuador. Aquí hay energía, hay telecomunicaciones, hay agua, hay talento humano, hay estabilidad política, tenemos democracia. Tenemos un plan de desarrollo para todos los ecuatorianos, para todos y todas, y por supuesto también para los inversionistas. Transformamos el Ecuador. Recuerden ustedes las tristemente célebres Pacifictel, Andinatel y Alegro, hoy fusionadas en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, servicio público de telecomunicaciones altamente competitivo, en régimen de competencia, con otros grandes operadores, los más importantes del mundo. Los resultados de esta gestión también están a la vista. En el 2006, las 3 empresas recaudaban 492 millones de dólares. Hoy, con más inversiones y más servicios, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones duplicó esos ingresos, alcanzando los 916 millones de dólares en el año 2015. Seguramente este año superarán los 300 millones de dólares en utilidades. Su patrimonio era de 1.300 millones de dólares en el 2006. Hoy ese patrimonio, que es de todos los ecuatorianos, aumentó cerca de un 40%, alcanzando los 1.836 millones de dólares. Pasamos de perder 73 millones de dólares en el año 2006 a generar utilidades por más de 230 millones de dólares en el año 2015. Todo el sector cambió. Las inversiones realizadas en telecomunicaciones son muchas. Desde el año 2007 al 2015 se acumularon más de 5.000 millones de dólares provenientes del sector privado y más de 2.200 millones de dólares provenientes del sector público. Gracias a estas inversiones, somos el segundo país con mayor crecimiento en la penetración de banda ancha de Internet de Latinoamérica y aumentamos la velocidad
de la red en 40 veces respecto a lo que teníamos en el año 2006. Hecho relevante constituye la instalación de 2 nuevos cables submarinos de fibra óptica con inversión privada. Hace 9 años no había escuelas con internet y no había plan para que existan escuelas públicas con internet. No eran parte de la planificación. En estos años equipamos y conectamos más de 8.000 laboratorios de computación en escuelas públicas en todo el país. También construimos 833 infocentros especialmente para las parroquias rurales, para aumentar el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento. Todo esto, ciudadanos y ciudadanas, nos ratifica que el problema siempre fue político, porque tanto en telecomunicaciones como en electricidad, los mismos trabajadores del 2006, con los mismos trabajadores del año 2006, logramos alcanzar los resultados que acabo de describir. Me permito solicitar un aplauso para los trabajadores de mi patria, para los trabajadores eléctricos, para los trabajadores en telecomunicaciones, para los trabajadores petroleros, estigmatizados en el pasado, protagonistas del desarrollo en el presente con su revolución. Otro sector estratégico, minería. Logramos insertar al Ecuador como una potencia mundial, con operaciones como Fruta del Norte y Mirador, 2 proyectos de gran minería que ya están en marcha. Se prevé una inversión al 2019 de más de 2.500 millones de dólares. Hoy están trabajando ya más de 1.000 ecuatorianos en esos proyectos. El retorno para el país, en concepto de impuestos, regalías, ajuste soberano y otros rubros, durante sus 25 años de vida, se estima en cerca de 6.000 millones de dólares. La minería genera una reactivación económica decisiva para el desarrollo del Ecuador. Generaremos 5.000 empleos directos y más de 17.000 empleos indirectos. No podemos dejar de hablar de los hidrocarburos, vitales para nuestra economía. Todavía buscamos dejar esa dependencia de recursos naturales no renovables. También tenemos avances significativos en lo que ya ha señalado nuestro presidente, como esta década ganada. Logramos récords históricos de producción petrolera responsable, al llegar a tener hasta 557.000 barriles por día, una inversión oportuna, eficiente. La producción petrolera actual creció un 12% respecto al periodo 2000-2006. Por otro lado, la renegociación de los contratos petroleros significó para el país 4.158 millones de dólares adicionales al año 2014. Dinero que se quedó en la economía ecuatoriana. Esta es nueva riqueza que nos beneficia a todos los ecuatorianos. Y la inversión pública en hidrocarburos en la última década fue de casi 22.000 millones de dólares y generó 33.000 empleos directos e indirectos. El sector privado firmó contratos con Petroamazonas por más de 8.800 millones de dólares y otros operadores privados invirtieron más de 3.400 millones de dólares. Con una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares, rehabilitamos la refinería de Esmeraldas, recuperamos su capacidad operativa y la garantizamos con casi 7.000 trabajadores que participaron en la obra. Probablemente algunos, al escuchar sobre la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, traigan a su memoria hechos recientes que rechazamos todos. Somos un gobierno transparente que lucha permanentemente contra la corrupción. No permitiremos que nada manche una repotenciación exitosa y el mal accionar de cualquier funcionario será sancionado por nuestro gobierno con fuerza, con la ley, por la justicia. Nosotros seremos los primeros en señalarlo, como lo hemos hecho en el pasado, como lo estamos haciendo ahora y como lo haremos siempre. Combate total a la corrupción es un compromiso de la Revolución Ciudadana. Los proyectos de riego, control de inundaciones, dieron empleo directo a más de 5.000 ecuatorianos. Las provincias de la costa todos los años se inundaban, se perdían vidas humanas, millones en producción agrícola y los hogares eran devastados por el agua. Como hizo referencia
nuestro presidente. Muchas veces lo que no sucede es lo más importante. Hemos enfrentado un fenómeno del Niño en los últimos meses. Ya estas inversiones representan un ahorro para la sociedad, para los sectores productivos, de aproximadamente 300 millones de dólares. Con una inversión de 1.143 millones de dólares construimos 6 proyectos hídricos multipropósito, que ya están inaugurados por nuestro compañero presidente. Ya probaron su eficiencia durante este último fenómeno del Niño. Cada dólar que se invierte en su construcción nos permite ahorrar casi $10 en mitigación y prevención de desastres. Representa más producción, nueva riqueza donde no había. 182.000 hectáreas están listas para producir y adicionalmente 142.000 ya no sufren inundaciones. En un total, 324.000 hectáreas han sido beneficiadas. Nueva riqueza que antes no existía para producir más, para producir mejor. Y esto va de la mano con la red vial, condición fundamental para la competitividad de nuestra nación. Esta red la recibimos solo con el 26% de carreteras en buen estado. Tuvimos que mejorarla y ampliarla. Hoy, el 95% de nuestras vías están intervenidas y tienen el mejor índice de calidad de la región. Son un ejemplo y generan sana envidia en países vecinos. Son las carreteras de la Revolución Ciudadana. Tenemos la segunda mejor infraestructura integrada de América Latina, considerando carreteras, puertos y aeropuertos. Y con las inversiones privadas que se realizarán en puertos existentes o puertos que se van a construir, estoy seguro que con nuestra revolución llegaremos a ser los primeros. Eso es Revolución Ciudadana. Los primeros en infraestructura que genera competitividad y productividad para la nueva riqueza, que es la que nos va a sacar de la pobreza, nuestra segunda y definitiva independencia. En este contexto, hago mención especial a las asociaciones público-privadas que se están llevando a cabo a partir de la promulgación de la Ley de Alianza Público-Privada, otra prueba más de ese trabajo en equipo, de la función ejecutiva con la función legislativa, todo el apoyo de nuestros compañeros asambleístas en crear leyes para el buen vivir de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, queridos compañeros, queridas compañeras. Esto no sería posible sin esa unidad, sin esa fuerza, sin compartir la misma visión. La semana pasada se aprobaron los incentivos para el proyecto de concesión de Puerto Bolívar por un monto que asciende a 750 millones de dólares. Inversión extranjera directa, inversiones que vendrán en este caso de Turquía. En las próximas semanas se tiene programado aprobar otros proyectos que en su conjunto sumarán 2.800 millones de dólares y generarán empleo directo e indirecto a 6.000 personas. Llama la atención que todos estos resultados ocurran en sectores que antes representaban pérdidas, que eran símbolo de la ineficiencia pública y que curiosamente, mucha atención, eran controlados por los intereses personales o políticos de muchos de los que ahora nos pretenden dar clases de eficiencia, transparencia y capacidad. Cuánto cinismo, compañeros y compañeras. Si ellos ya fueron poderes, ya manejaron todo. ¿Y por qué no vinieron las hidroeléctricas? ¿Por qué no vinieron las inversiones a los puertos? ¿Por qué no vinieron esas inversiones que están programadas en las alianzas público-privadas para las superautopistas? Pretenden ahora, por politiquería, decirnos cómo hacer las cosas, cuando ellos nunca lo hicieron, por incapacidad, quizás, pero de seguro había corrupción e indolencia en el accionar de gobiernos anteriores. Algunos de esos personajes que ejercían el poder político ni siquiera pagaban sus planillas de luz, compañeros y compañeras, y algunos estaban sentados en estas sillas como congresistas.
Nuestra revolución impulsa la producción nacional. El Producto Interno Bruto manufacturero se más que duplicó. Pasó de 6.000 millones de dólares en el año 2006 a casi 15.000 millones de dólares en el 2015. Y se incorporaron 100.000 trabajadores a la manufactura durante ese periodo. Además, según la Comisión de Estudios para América Latina, el crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial del país en los últimos años supera al de la región. En palabras sencillas, ciudadanos y ciudadanas, todos aumentaron sus ingresos. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2015, la industria manufacturera, la agroindustria y el comercio duplicaron su facturación. La construcción cuadriplicó sus ingresos en esos mismos años. Las ganancias en las distintas actividades económicas también fueron contundentes. Entre el 2007 y el 2015, la evolución de las utilidades empresariales en los sectores de agroindustria y comercio se triplicaron, se multiplicaron por 3. La industria manufacturera duplicó sus ganancias y la construcción aumentó 5 veces sus utilidades en estos mismos años, producto del crecimiento económico. Como bien decía también nuestro presidente, injustamente se pretende evaluar la gestión de nuestro periodo por las dificultades del último año, de los últimos meses. Cuánta falta de ética, sobre todo cuando lo que reclaman por intereses políticos, porque tienen patrones claramente identificados, agenda política claramente identificada, se han beneficiado del crecimiento económico de nuestra revolución. No ha habido sector empresarial, comercial, industrial, agroindustrial que no haya crecido con nuestra revolución ciudadana, que haya generado más riqueza y más oportunidades, por lo menos que tengan la decencia de reconocerlo. Apoyamos a nuestros agricultores mediante la legalización de 236.000 títulos de tierra, redistribuyendo 50.000 hectáreas a pequeños y medianos productores. Logramos la autosuficiencia en maíz. Con programas gubernamentales en las áreas intervenidas se duplicó su producción al año 2015 y ahora producimos todo el maíz que necesita nuestra agroindustria. Todo el maíz es hecho en Ecuador para la agroindustria ecuatoriana. Un aplauso para nuestros agricultores. Se esfuerzan duro, trabajan la tierra, creen en su patria. Pasamos del 7º al 4º lugar como productores mundiales de cacao global, primeros en cacao fino de aroma, interviniendo a 1 de cada 2 hectáreas que producen la variedad fino de aroma. La Gran Minga del Cacao empleó a 4.500 personas que capacitaron a 70.000 pequeños productores, los que han duplicado la productividad en sus fincas. Impulsamos el sector forestal. Hemos estimulado a las comunidades campesinas y ya registramos 55.000 hectáreas de plantaciones con fines comerciales. Apostamos a la industria ganadera. Duplicamos el valor de la producción en estos años en procesamiento de carne, al pasar de 1.600 millones de dólares a 3.100 millones de dólares. Hoy le aportamos el 32% del valor agregado a nuestros cárnicos y con la declaración de país libre de aftosa, después de más de 50 años, abrimos mercados internacionales. Tuvo que llegar la Revolución Ciudadana para que finalmente seamos declarados libres de aftosa. Solo en el año 2015 la agroindustria generó la tercera parte de los 67.000 millones de dólares de todo nuestro comercio. Todas estas acciones impulsan la producción agroindustrial que con políticas e inversiones adecuadas, y esto es uno de los ejes del cambio de la matriz productiva, agregar valor a nuestra agricultura, prevé la creación de más de 200.000 empleos al año 2025. La Revolución Ciudadana financia el desarrollo productivo. Con el apoyo de la banca pública se aprobaron más de 5.000 millones de dólares en crédito, de los cuales el 70% corresponde a producción agropecuaria e industrial. Esta gestión generó aproximadamente 135.000 empleos en la última década. Los ingresos por turismo se han triplicado entre el año 2006 y el año 2015. Actualmente, esta actividad del turismo
se convierte en la tercera fuente de ingresos no petroleros para el país y creó 170.000 plazas de trabajo directas e indirectas en el sector. Hemos logrado consolidar una política de comercio exterior sin renunciar a nuestra soberanía, con acuerdos comerciales complementarios, donde defendemos a nuestros pequeños y medianos productores para nuestra producción local no se vea afectada, como lo hicimos en la negociación con la Unión Europea. Acercamos el comercio internacional a nuestros pequeños productores. Se impulsaron exportaciones de comercio justo, de la economía popular y solidaria, de los micro y pequeños productores. Aquí están las asociaciones de artesanos, los cacauteros, los pequeños floricultores, los que solamente en el año 2015 exportaron 260 millones de dólares. Hoy vemos productos ecuatorianos en 165 países. Nuestras exportaciones de productos no petroleros se incrementaron 2.4 veces, pasando de 5.000 millones de dólares en el 2006 a casi 12.000 millones de dólares en el 2015, debido a mejora de precios en el mercado exterior, mejora de calidad, eliminación de barreras fitosanitarias y a la promoción de productos ecuatorianos en nuevos mercados. Todo este esfuerzo en conjunto, sector público y privado, ha significado 92.000 nuevos empleos en el sector exportador, que para el 2015 ya suman 415.000 empleos que dependen directamente de la actividad exportadora. Las nuevas obras de infraestructura, el aumento de las exportaciones, la nueva inversión extranjera, el crecimiento en la producción, el crecimiento en el comercio, el crecimiento en la construcción, el turismo, la agroindustria y otros tantos rubros más son la nueva riqueza, la que no existía antes de la Revolución Ciudadana. Creo que estamos todos de acuerdo en que queremos distribuir riqueza y no pobreza. Mientras más prósperos seamos, eso sí, bajo un modelo de inclusión como el actual, como el de la Revolución Ciudadana, eliminaremos más pronto la pobreza. Las inversiones realizadas para el incremento de la producción petrolera, para la nueva producción minera, para la refinación de nuestro petróleo, para el control de las inundaciones, la ampliación del riego, las mejores carreteras de la región, los aeropuertos que en emergencia nos permitieron reaccionar oportunamente, representan nueva riqueza para todos los ecuatorianos. Además, los agrocentros, los centros de acopio que fomentan y consolidan la asociatividad, las semillas que permiten incrementar productividad, todo esto representa oportunidades para nuestra generación y para las futuras generaciones. La nueva riqueza son los 17.000 millones de dólares invertidos por el sector público y el sector privado en el área productiva hasta el año 2015. Se han generado condiciones para inversión. Ha llegado la inversión, así lo nieguen algunos, con claros intereses políticos. Parte de esta inversión privada son los casi 5.000 millones de dólares comprometidos y en ejecución desde la vigencia del Código de la Producción mediante contratos de inversión. A este valor debemos sumar 11 nuevos contratos privados aprobados el día de ayer precisamente por 245 millones de dólares adicionales que generarán más de 1.000 puestos de trabajo para ecuatorianos y para ecuatorianas. Inversionistas que confían en lo que estamos haciendo. Todas estas inversiones se traducen en mejoras de competitividad de nuestro país. No nos conformamos, pero hay que destacar los logros alcanzados. En los últimos 9 años mejoramos 14 posiciones en el índice de competitividad global según el Foro Económico Mundial. El mismo informe indica que escalamos 57 posiciones en infraestructura por la calidad de nuestras vías y 43 posiciones en calidad de infraestructura portuaria. En educación escalamos 69 posiciones por incremento de la matrícula para la educación secundaria, 15 posiciones en acceso a Internet en las escuelas, 45 posiciones en calidad del sistema educativo. Dentro del pilar de innovación,
Escalamos 47 puestos en lo que se refiere a la colaboración entre las empresas y la academia y 27 posiciones en nuestra capacidad de innovar. Por otro lado, ¿cuántos nos cuestionan por institucionalidad? En institucionalidad subimos 77 puestos en mejoras al control del gasto público para redistribuir riqueza. Primero debemos crearla. En el año 2006 esta riqueza no existía. No nos debe avergonzar a los socialistas hablar de riqueza. Cuando hay políticas claras, se traducen en buen vivir para todos los ecuatorianos, para todos los ciudadanos. Cuando servimos a la gente, no al gran capital. Hoy esta nueva riqueza es una realidad que permite que todos vivamos mejor. En esencia, queridos ciudadanos, queridas ciudadanas, el alma de un revolucionario es siempre inconforme. Donde algunos ven una carretera, un terreno y un acueducto, yo veo la refinería del Pacífico, cambiando para siempre la historia del Ecuador. Dicho sea de paso, no es la primera vez que me sucede. En algún momento cuestionaron una carretera que entraba a la Amazonía y que llegaba a ninguna parte. Hoy al final de esa carretera se encuentra el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, que generará energía y riqueza para todos los ecuatorianos. Lo mismo me pasó con Sopladora, una carretera que llegaba a la nada. Hay tantas historias que no nos alcanza el tiempo, pero nos llena de satisfacción que hoy sean una realidad. Debemos reconocer que el proyecto de la refinería del Pacífico, por su magnitud, por la coyuntura mundial adversa, nos ha tomado más tiempo del que hubiéramos querido. En este contexto, sabemos que tenemos un reto fundamental pendiente. La misma refinería lo representa, la industrialización nacional. Esto es lo que nos hará menos dependientes de los precios del petróleo. Para eso, dentro de nuestra estrategia de desarrollo, ustedes lo conocen, hemos identificado las llamadas industrias industrializantes, industrias que por su magnitud, por su tamaño, generan encadenamientos productivos y otras industrias a su alrededor. Son estas industrias, incluyendo la refinería, las que transformarán de manera definitiva la matriz productiva del Ecuador, sin dejar de lado la manufactura, sin dejar de lado lo que ya estamos produciendo, sin dejar de lado la agroindustria. Pero sin embargo son estas industrias las que nos darán ese gran salto para ser mucho menos dependientes de los productos primarios y los recursos naturales no renovables, fortaleciendo el tejido industrial y potenciando los actuales y los futuros encadenamientos productivos. Avanzamos mucho en estas industrias. Ya contamos con estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería en algunos casos, casos de negocio, rentabilidad de varias industrias básicas, industrias pesadas. Ya estamos trabajando muy de cerca con posibles aliados estratégicos, fuentes de financiamiento, inversionistas. Indudablemente, por la magnitud de estas obras, hace que también dependamos en gran medida de la coyuntura económica y geopolítica global. Nuevamente, ante la magnitud de estas inversiones que vamos a realizar, nos dirán que es imposible. Nuevamente nos dirán que no podemos hacerlo. Esta historia de la Revolución Ciudadana, que es una historia viva, de presente y futuro, probará a los detractores de siempre, los de adentro y los de afuera, que seremos capaces de hacerlo. Las cosas de que somos capaces de hacer los ecuatorianos. Ya escuchamos esta historia antes. Ya nos dijeron que no podíamos hacer Coca-Codo-Sinclair, ya nos dijeron que no podíamos tener carreteras de primer orden, ya nos dijeron que no podíamos repotenciar nuestra refinería de Esmeralda, ya nos dijeron.
que no podíamos construir 6 proyectos multipropósitos al mismo tiempo. Queridos ciudadanos, no hay proyectos demasiado grandes. Lo que pasa es que hay mentes pequeñas. Por eso, la refinería, las industrias básicas serán una realidad y el Ecuador será un polo petroquímico de la región, así como será el polo de la industrialización de América Latina. Es un reto de la Revolución Ciudadana, juntos podemos hacerlo, compañeros y compañeras. Sí, escucharemos lo de siempre, pero los ecuatorianos somos capaces. Nuevamente, volveremos a demostrar que están equivocados, que los ecuatorianos sí podemos. La última década es la mejor plataforma para seguir construyendo el Ecuador del presente y del futuro, el Ecuador del conocimiento, el Ecuador de todos, el Ecuador de oportunidades. Creo que queda claro, compañeros y compañeras, que no podíamos plantearnos una nueva refinería sin energía ni carreteras, ni nuevas facilidades portuarias. No podíamos plantearnos una industrialización, nuevas industrias básicas, sin el mejoramiento de la educación básica, sin la excelencia en la educación superior, sin esos miles de jóvenes que están estudiando en las mejores universidades del planeta. Comento haciendo un pequeño paréntesis, una historia de esas personales. Cuando conversaba con un inversionista de otras latitudes, que justamente ahora está consolidando una inversión en un puerto, y él me hizo esta pregunta: ¿por qué voy a invertir en el Ecuador? Y yo le respondí con claridad: porque usted sabe, y por eso está aquí visitándonos, que aquí tenemos energía, que aquí tenemos carreteras, que aquí tenemos puertos y aeropuertos y usted quiere construir uno, que aquí tenemos un plan de desarrollo, que aquí tenemos la decisión política de hacerlo, aquí tenemos la estabilidad política para lograrlo y tenemos el talento humano y la fuerza de los ecuatorianos para conseguirlo. Por eso usted está aquí, para invertir en mi país. Por eso vienen las inversiones al Ecuador. Antes no era posible. Le preguntaba yo: oiga, ¿y los impuestos? Ese es cuarto o quinto en el plan de negocios. Usted tiene razón, se olvidó de algo. También los inversionistas requerimos agua, y usted también la tiene, y por eso venimos al Ecuador. Todas estas inversiones son la mejor plataforma, las que hemos realizado, las que le dicen gasto, las que le dicen derroche, son la plataforma para el Ecuador del presente, para el Ecuador del futuro. Si no, no tuviéramos nada, no tuviéramos nada que ofrecer, no tuviéramos ningún escenario que presentar para la creación de nueva riqueza, que es el gran desafío, con justicia y equidad. No puedo terminar mi intervención sin referirme a lo que vivimos en días pasados, cuando ocurrió el terremoto que afectó varias provincias. Es imposible no estar orgulloso de esta nación que se unió y colaboró en todo lo que podía para que sus hermanos estén mejor. La respuesta del Estado a esta catástrofe fue efectiva y oportuna. Médicos, trabajadores eléctricos, trabajadores de las telecomunicaciones, bomberos, rescatistas, obreros, fuerza pública, muchos otros que cumplieron con eficiencia y responsabilidad sus tareas. Nuestras Fuerzas Armadas, la policía, por su trabajo. El agradecimiento también a los gobiernos autónomos descentralizados, que también fueron parte de esta respuesta de emergencia. En poco tiempo, compañeros y compañeras. De hecho, como el día de hoy es un día laborable, nuestro presidente ya convocó una reunión para revisarlo esta misma tarde. En poco tiempo estaremos construyendo casas, reconstruyendo sistemas de saneamiento, reconstruyendo carreteras, infraestructura pública, infraestructura productiva, infraestructura social, escuelas, hospitales. Dejaremos la vida en esta reconstrucción. No están solos, compañeros de las provincias víctimas del terremoto. El Ecuador está con ustedes, la revolución está con ustedes, todo el pueblo unido
está con ustedes. Bueno, Nayeli, la niña que nos deleitó con su arte, cantando el día de hoy, la conocí mientras caminaba en medio del albergue de Puerto Viejo y se puso a cantar, y otros niños también. Me pidió algo. Pudo haber pedido muchas cosas. Ella está en un albergue. Me pudo haber pedido una casa. Seguramente enfrenta muchas dificultades en este momento. Me pudo haber pedido una beca, me pudo haber querido o compartido su sueño de querer estudiar en el exterior, en una gran universidad. Pero no, me pidió cantar para el presidente. Y eso tiene dos explicaciones. Intuyo. La primera, evidente, es que quiere y admira mucho a nuestro compañero presidente, y la segunda es que Nayeli confía en que en el Ecuador de hoy tiene salud, tiene educación, estudiará en una gran universidad y pronto tendrá su casa nueva. Confía en nosotros, por eso nos lo pidió. Gracias, Nayeli. Para terminar, siempre es difícil agradecer sin olvidarse de alguien, pero vamos a hacer el intento. Antes que todo, gracias al pueblo ecuatoriano por haberme permitido servirles en todos estos años. Nunca en mi vida pensé en ser servidor público, lo confieso. De hecho, recuerdo cuando el presidente me llamó un viernes de tarde en el 2006, presidente electo, y me invitó a ser parte de su gobierno, y dije, yo no quiero ser servidor público. Terminé siendo ministro de Estado varias veces por confianza del compañero presidente. Nunca estuvo en mis planes entrar en la política y terminé de vicepresidente constitucional de la República y segundo vicepresidente de nuestro querido movimiento Alianza País, gracias al pueblo ecuatoriano y gracias a toda la militancia. Gracias porque en cada cargo que he ejercido sentí el cariño y la confianza de nuestro pueblo. Gracias a todos los ministros, a todo el equipo de gobierno, en particular, gracias a los ministros de las áreas que me encargaron, a los gerentes de las empresas públicas, a los trabajadores, a los sindicatos. Hemos sentido la alegría de los aciertos y hemos sufrido también los fracasos juntos. Muchas gracias por permitirme ser parte de un equipo maravilloso. Gracias a los que están conmigo desde el inicio y me acompañan en este recorrido, la gente de mi despacho, que han ido de institución en institución, acompañando el mal genio y las malas noches de este servidor. Un gran abrazo solidario y mi gratitud eterna a las familias de los trabajadores que perdieron su vida en las megaconstrucciones o que perdieron su vida atendiendo sus obligaciones en las empresas públicas, por ejemplo la de electricidad, o en distintas instituciones públicas. Agradezco la confianza de los damnificados del terremoto del 16 de abril. Su confianza es la fuerza para nosotros poder dejar la vida en la reconstrucción. Sería imposible haber sido parte de esto sin los consejos de mi madre, sin el apoyo de mis hermanos, sin los besos de mi esposa cuando llego a casa, el abrazo de mis hijos. Hoy mi hijo mayor, Jorge Elías, cumple 14 años. Se está haciendo un hombre. Crece en un país más justo y solidario. David Fernando, el vendaval, que me grita, papi, con mucho entusiasmo, cada vez que llego a casa. Quisiera estar más tiempo con ustedes. No es posible. Muchas gracias por comprenderlo. Finalmente, querido presidente, compañero, amigo y hermano de la vida,
Desde temprana edad compartimos anhelos, deseos de cambio, justicia para nuestra gente. Siempre has tenido mi lealtad y mi amistad. Te agradezco infinitamente haber tomado en cuenta a este ingeniero del barrio del Mercado Mascote. Demasiado técnico y de poco carisma, como se dice con frecuencia. Espero haber retribuido tu confianza cada día y espero hacerlo por el resto de mi vida. Muchas gracias, presidente. Como decimos en el barrio, cuente conmigo para las que sean. Muchas gracias. Y a todos, gracias totales. Muchas gracias.